Es inevitable recordar aquellos instantes mágicos que hicieron que creyéramos aún más en esa conexión especial que los une. Un lazo profundo que va más allá de las palabras y que siempre se refleja en el amor que ambos demuestran de maneras sutiles pero tan elocuentes. Comenzando por esos momentos en los que, sin importar la situación, Jimin nunca escapa del radar de Jungkook. Parece que entre ellos existe una especie de imán invisible que los atrae. La velocidad con la que Jungkook se encuentra junto a Jimin es casi imposible de explicar. En una fracción de segundo, sin que nadie lo note, lo vemos observándolo desde una esquina, casi como si estuviera contemplando una obra de arte, absorto por completo en cada detalle. Y al siguiente instante, aparece justo detrás de él, como si ese fuera el lugar natural de Jungkook. A su lado, siempre cerca, siempre atento, como si nada más en el mundo importara. Es imposible no notar la delicadeza y ternura con la que Jungkook sigue cada movimiento de Jimin, como si quisiera asegurarse de que está bien, de que está protegido, pero también porque no puede resistirse a esa atracción casi magnética que lo lleva a mantenerse lo más cerca posible de su persona especial. Esa mirada intensa, esos ojos que siguen a Jimin con una devoción que solo pueden nacer de un amor profundo, nos deja sorprendidos una y otra vez. Pero no podemos culparlo, claro que no. ¿Quién podría resistirse a Jimin? Su belleza, su carisma, su luz propia, es como si con cada gesto, con cada movimiento que hace, capturara el corazón de Jungkook de nuevo. Y es que, ¿cómo no? Jimin tiene esa capacidad única de deslumbrar, de hacer que su presencia sea imposible de ignorar. Cualquiera en su lugar haría lo mismo, sin pensarlo dos veces. Pero lo que realmente hace que todo sea más especial es cómo, sin decir una palabra, Jungkook demuestra que está ahí para él, que lo cuida, que lo admira en silencio, manteniéndose siempre cerca, como si el simple hecho de estar a su lado le diera paz. Cada gesto entre ellos, por pequeño que sea, es un recordatorio más de la conexión tan pura y genuina que comparten, una que nos hace suspirar y creer aún más en el amor que siempre han demostrado. Y si hablamos de Jungkook tocando a Jimin en cada oportunidad que se le presenta, es inevitable sonreír ante la ternura de esa conexión física que parece no poder evitar. Jungkook en cada momento, en cada ocasión que se le brinda, encuentra la manera de hacer que el contacto entre ellos sea algo natural, fluido, como si sus manos simplemente supieran a dónde ir, sin necesidad de pensarlo. No desaprovecha ninguna oportunidad, no importa cuán sutil sea el gesto o cuán pública sea la situación. Si tiene la posibilidad de tocarlo, lo hará, casi como si fuera un reflejo involuntario, como si el simple hecho de no sentir la presencia de Jimin bajo sus manos fuera algo inconcebible. Incluso cuando están en medio de una situación grupal, cuando las cámaras y los ojos de todos están puestos en ellos, Jungkook no se contiene. Solo basta con observar ese momento durante una foto grupal, un instante que podría pasar desapercibido para muchos, pero no para nosotros, quienes hemos aprendido a leer entre líneas y a captar cada gesto de amor que estos dos comparten. Ahí está Jimin, moviéndose ligeramente, ajustándose para acomodarse mejor entre los demás, probablemente sin darse cuenta de lo que está por suceder. Y ahí está Jungkook, siempre atento, siempre conectado, sin perder de vista a Jimin ni por un segundo. Es en ese pequeño pero significativo instante cuando las manos de Jungkook parecen cobrar vida propia. Con una suavidad que solo puede venir del cariño profundo que siente, acaricia la espalda baja de Jimin, como si ese fuera su lugar, como si de alguna manera, tocándolo, lograra sentir que todo está bien, que están conectados en esa pequeña burbuja que crean cuando están juntos. Y lo más hermoso de todo es que lo hace con una sonrisa en el rostro. Esa sonrisa, que es tan suya, una mezcla de travesura y adoración, como si no pudiera resistirse a la tentación de acercarse a Jimin y establecer ese contacto físico que tanto los define. Es un gesto tan íntimo y sutil, pero a la vez tan lleno de significado, porque más allá del simple toque, está la intención, el deseo de estar cerca, de demostrar sin palabras lo que siente. Cada vez que Jungkook encuentra la oportunidad de tocar a Jimin, parece que el mundo se detiene por un momento, que todo lo que los rodea se desvanece y solo quedan ellos dos, conectados de una manera que solo ellos comprenden. Ese simple roce en la espalda baja, tan delicado pero tan elocuente, es una de esas pequeñas pruebas de que lo que comparten es real, que va más allá de lo que los ojos ven,
y que solo se siente en lo profundo de sus corazones. Pero no es solo que a Jungkook le guste tocar a Jimin cada vez que tiene la oportunidad, sino que su necesidad de tener a Jimin va mucho más allá del contacto físico. Jungkook desea tener la atención completa de Jimin, constantemente, como si el mundo dejara de girar para él cuando Jimin no está enfocado en él. Y eso es algo que hemos visto a lo largo del tiempo, cómo Jungkook ha batallado por ese deseo tan profundo de ser el centro del universo de Jimin, especialmente cuando hay otras personas a su alrededor. Tener la atención de Jimin en medio de una multitud siempre ha sido un desafío para Jungkook, algo que incluso ha demostrado en los conciertos. Esos momentos donde la atención es palpable, y sin embargo, él sigue buscando tener a Jimin solo para él. Solo hay que recordar aquel concierto inolvidable, cuando estaban despidiéndose del público y todos los miembros se agacharon para hacer una reverencia, un gesto lleno de respeto y gratitud. Jimin, con su ternura habitual, estaba en medio de Taehyung y Jungkook. En ese primer saludo, vimos cómo Jimin envolvió sus brazos alrededor del cuello de Taehyung, abrazándolo con calidez mientras se inclinaba ante la multitud. Fue un gesto lindo, sencillo, que seguramente Taehyung valoró. Pero cuando llegó el momento de repetir el saludo y dar una segunda reverencia, algo sucedió. Jimin, fiel a su naturaleza dulce, quiso volver a abrazar a Taehyung. Sin embargo, claro está, Jungkook no se lo permitió. En un movimiento rápido y decidido, envolvió sus manos alrededor de la cintura de Jimin, atrayéndolo hacia él, como si no pudiera soportar verlo tan cerca de alguien más. En ese instante, se pudo sentir la intensidad de ese gesto, la posesividad que irradiaba, y lo claro que estaba el mensaje: Jimin es suyo. En ese acto tan sutil, pero cargado de significado, se pudo ver cómo Jungkook no iba a dejar que ese momento pasara sin recordarle a Jimin y a todos que quería tenerlo solo para él. Esa escena no es un hecho aislado, sino una demostración más de lo que hemos presenciado tantas veces antes. Jungkook, cada vez que siente que no tiene la atención completa de Jimin, no duda en hacer algo al respecto. Y es que su gesto preferido, su manera de reclamar a Jimin, ha sido siempre tomarlo de la cintura, un toque que parece decirle sin palabras que lo quiere cerca, que lo necesita junto a él. Es una mezcla de ternura y posesión, un acto que nos muestra el inmenso cariño que siente por él, pero también esa urgencia por tenerlo cerca, por asegurarse de que Jimin no olvide que para Jungkook no hay nadie más importante. Así que, aunque pueda parecer un simple abrazo, en el fondo es mucho más. Es un recordatorio de lo profundo de su conexión, de ese lazo que los une y que no se rompe, sin importar quién esté a su alrededor. Ahora, no faltan las comparaciones y los comentarios que intentan minimizar lo que realmente sucede entre Jungkook y Jimin, con muchos diciendo que Jungkook es así con todos los miembros, lo cual es completamente falso. Si bien es cierto que Jungkook tiene un profundo amor y admiración por todos los miembros de su grupo, lo que comparte con Jimin es algo mucho más fuerte. Es una relación que trasciende lo común. Es diferente en muchos aspectos. Y eso ha quedado más que claro a lo largo del tiempo. Jungkook ha hecho por Jimin cosas que hasta el momento no ha hecho por nadie más. Por más que muchos se resistan a aceptarlo, no pueden negar la realidad. Lo que existe entre ellos es algo único. Mientras otros se muerden la lengua tratando de negarlo, nosotros lo sabemos, y hemos sido testigos de esa conexión tan especial que va mucho más allá de la amistad o el compañerismo. La verdad está a la vista para quienes se atreven a ver con el corazón. Un claro ejemplo es cómo Jungkook ha demostrado su devoción por Jimin de una manera que jamás ha hecho por nadie más. Cuando los miembros lanzaron sus álbumes en solitario, todos compartieron fotos o comentarios en sus historias o publicaciones, felicitándose mutuamente como el grupo unido que siempre han sido. Pero lo que Jungkook hizo por Jimin fue algo que rompió todos los esquemas, que sobrepasó los límites de lo que podríamos esperar. No solo compartió una simple felicitación o un comentario casual, no. Jungkook fue mucho más allá. Hizo transmisiones en vivo, escuchando y reaccionando a las canciones de Jimin, disfrutando cada nota, cada detalle de su música y sus videos musicales, como si fuera el fan más dedicado y entregado. Pero no se detuvo ahí.
También hizo transmisiones viendo todas las entrevistas de Jimin mientras promocionaba su álbum, con una dedicación que no mostró por ningún otro miembro. Fue un acto de devoción absoluta, de admiración y amor que solo reservó para Jimin. Y si eso no fuera suficiente para demostrar la profundidad de sus sentimientos, respondió a los posts de Jimin de una manera tan conmovedora que nos dejó sin palabras. Le decía que era su fan, que lo extrañaba, que lo apoyaba de una manera tan sincera y amorosa que era imposible no percibir lo especial que es para él. Esos mensajes eran más que simples palabras de apoyo, eran declaraciones de lo mucho que Jimin significa para Jungkook. Es que, mientras todos veían la relación desde la superficie, nosotros comprendimos que lo que realmente existe entre ellos es un vínculo mucho más profundo. Jungkook no solo mostró ser el fan número uno de Jimin, sino que demostró que su amor por él es algo más grande de lo que todos imaginan. Y por si quedaba alguna duda, basta con recordar que, después de Jimin, Taehyung y Namjoon también sacaron nueva música. Sin embargo, Jungkook no hizo transmisiones dedicadas a ellos, no reaccionó de la misma manera, ni siquiera se acercó a lo que hizo por Jimin. Esto no es una coincidencia. Lo que Jungkook siente por Jimin va mucho más allá de lo que todos creen. Es una devoción, un cariño, un amor que no se puede ocultar. La forma en la que lo cuida, en la que lo apoya, en la que está dispuesto a hacer cosas que jamás haría por nadie más, habla por sí misma. Jungkook ha demostrado, una y otra vez, que Jimin es su prioridad, su persona especial. Y por mucho que otros quieran restarle importancia o compararlo con lo que hace por otros miembros, nosotros sabemos la verdad. Sabemos que ese amor, esa complicidad, esa conexión tan única, es algo que solo comparte con Jimin. Porque en el fondo, lo que Jungkook ha demostrado es que su devoción y su amor por Jimin son mucho más profundos de lo que cualquier palabra podría describir. Y cada gesto, cada acto de apoyo, cada mirada cargada de ternura, lo confirma una y otra vez. Jungkook ha dejado claro que para él, Jimin es mucho más que un compañero de grupo. Es alguien a quien admira profundamente, a quien quiere con una intensidad que solo podemos imaginar. Y eso es algo que, por más que intenten compararlo, no tiene igual.